Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla de nuevo con ustedes para, como siempre, compartir el contenido de nuestro programa Agenda Económica. Nosotros hemos querido aprovechar la presencia de Luis Manuel Piantini en el país para que hablar con él una serie de temas que corresponden a lo que son sus funciones como embajador, representante permanente del país ante la OMC y otros organismos internacionales con asiento en Ginebra. Y hablar un poco de lo que es la nueva política de la Cancillería Dominicana y también hablar un poco del panorama económico de la economía mundial, que a nosotros nos concierne mucho, aunque no lo parezca, porque, por ejemplo, si analizamos los argumentos que toman las autoridades monetarias para decidir sobre su tasa de política monetaria, vemos que ellos examinan dos escenarios, el escenario interno y el escenario internacional, para ver cómo decidir y qué medida tomar con respecto a si mantienen o cambian la tasa de política monetaria, que es la que utiliza el Banco Central para sus operaciones y para el ejercicio de su política monetaria. Luis Manuel, como ya dijimos, tiene una gran experiencia, no lo hemos dicho, pero lo estamos diciendo ahora, tiene una gran experiencia como embajador y de vez en cuando se aparece por acá y comparte con nosotros aquí en el programa como un miembro, que siempre lo ha sido, pero se coge unas vacaciones un poco largas de vez en cuando. Entonces hoy día nosotros queremos, Luis Manuel, hablar un poco contigo de varios asuntos. Y Luis Manuel es tremendo embajador, pero él es mejor economista. Sí. Mucho mejor economista. Sí, no, siempre está dándole seguimiento a los acontecimientos nacionales Luis Manuel, e internacionales. yo te quiero hacer una pregunta rápida. Tú sabes cómo soy yo y tú siempre me das mi pequeño boche de vez en cuando en el programa. ¿Qué es esto de la nueva visión y la nueva política de relaciones exteriores que tiene el presidente en su programa de gobierno, si se quiere? Si ya comenzó, si cuáles son las perspectivas, para que tú orientes un poco de acuerdo a los conocimientos que tengas. ¿De qué es esa línea? ¿Cómo es que baja la línea ahora? Sí, muy buenas noches al pueblo dominicano, que Dios los bendiga. Como siempre digo, un pueblo bueno. Buenas noches, Luis, buenas noches, Ezequiel. Es una pregunta realmente interesante porque desde hace un tiempo acá se está hablando de la nueva política exterior de la República Dominicana, que yo creo que más una nueva política exterior porque es una nueva visión. Es como dejar moderna, que los embajadores y los cónsules sean unos vagos en el extranjero. Modernizar la política exterior dominicana porque estaba muy centrada en lo antiguo, en lo tradicional. Pero la gente tiene la imagen de que los embajadores y los cónsules eran una botella. Pero que esto es una cosa diferente, si quiere. Esto no tiene que ver con la parte de relaciones, de la parte de personal, ¿no? Sino de la visión en términos de qué es lo que se concibe como una política exterior, ¿no? Y tú tienes razón, yo creo que la cosa va por una visión diferente, es una visión moderna de lo que debería ser una política exterior, que abarque no solamente lo que se llama diplomacia, que es la diplomacia tradicional de las relaciones a nivel política, a nivel de puntos de sensibilidad en términos de soberanía, vamos a decir, en términos de derecho internacional, sino que ahora también las autoridades están interesadas en darle pluralidad, inclusividad, y esos son los discursos del canciller de la República en diversas ocasiones que se ha expresado, en que quieren que se vea a la Cancillería con transparencia, más integrada a la comunidad dominicana. Y por lo tanto,
que la sociedad dominicana sea parte en sí del hacer de la política exterior a través de su participación en una serie de programas que se le está dando. La escuela diplomática está aumentando la cantidad de cursos que hace, ¿no? Y abriéndose hacia afuera. O sea, es una apertura de la Cancillería hacia la participación de la sociedad en política exterior, derechos humanos. O sea, ahora hay una integración de aquellos grupos de derechos humanos con la Cancillería. Hay un nuevo departamento de derechos humanos en la Cancillería. Diplomacia urbana. Tú ves entonces que se están integrando también los ayuntamientos, los síndicos, los presidentes de ayuntamientos, porque ahora mismo, y es algo interesantísimo, se da el caso de que hay ciudades que nombran sus embajadores en otras ciudades. Río de Janeiro nombra un embajador en la ciudad de Chicago. Sí, y tú dices, bueno, qué cosa tan extraña. Bueno, eso se está dando. Y eso tiene que ver mucho con la planeación urbana, que es importantísimo. Todos estos problemas que hay, inclusive ahora mismo el problema del Zika, ¿no? Pero ¿y por qué sirve eso? O sea, que Río de Janeiro, como el municipio o la provincia, nombra un embajador en Chicago. No, eso no tiene que ver nada con la parte federal. No, eso es la relación de esa ciudad con aquella ciudad. Pero eso le da en sí ya un aspecto de complementariedad en términos de evaluación de los problemas, ¿no? Entonces, si Chicago tuvo un problema y lo resolvió de esta forma y Río de Janeiro está comenzando a tener este problema, pues ya hay esa alimentación, esa retroalimentación, ¿no? Y eso se da en una coordinación también a través de la parte del servicio exterior, ¿no? Donde actúan los embajadores también como coordinadores de todo ese aspecto de cooperación. Entonces tú no ves solamente, y es una cosa interesantísima, porque ahora tú tienes que ver también el cambio climático. Exacto, te iba a decir medio ambiente. El riesgo país en el medio ambiente. También tiene que darse una integración, por ejemplo, en el Caribe. La diplomacia comercial. La diplomacia comercial es más tradicional, porque tú tenías los cónsules, ahora tú integras un poco más a los embajadores en la búsqueda de mercado, pero los temas que te estoy diciendo son temas totalmente nuevos, que tú no escuchabas antes. Inclusive para muchos diplomáticos son temas totalmente nuevos, y son interesantísimos. Ahora, naturalmente, eso hay que trabajarlo y que manejarlo, ¿no? O sea, eso está dentro de los programas, de los planes de la Cancillería para desarrollar, ¿no? Y es un inicio importantísimo y además es un inicio donde le está dando participación a la sociedad en la formulación de esas políticas. O sea que cuando yo oigo una nueva política exterior, es una nueva visión moderna de la política exterior, porque te da la inclusividad, te da la transparencia, te da la pluralidad de acción de la sociedad con la Cancillería y de la Cancillería con la sociedad y con el exterior. Entonces es una visión muy interesante cuando se está hablando de esto. Y naturalmente lo que más se ve es la parte de inversión y la parte de comercio exterior, porque es una parte que realmente se puede maximizar su explotación. ¿Cómo? A través de la participación en ferias, hacer ferias afuera, ¿no?, de los productos, a través de contactos con las cámaras de comercio en esos países, es muy importante, con las asociaciones de industria, porque no es que un embajador te va a ir de industria a industria, no, tiene que ser con el núcleo, ¿no?, con el núcleo del comercio, con el núcleo de la industria, y ver la forma como tú puedes detectar nichos interesantes para tu país. ¿Cómo vamos Por ejemplo, yo te había hablado a ti una vez de los productos dominicanos. Por ejemplo, en una ocasión que estuvimos en Viena y estuvimos hablando de eso, de que había un grupo que estaba interesado en crear como pequeñas bodegas, ¿no?, donde se vendiera todo tipo de productos dominicanos. Y eso
lo hablamos en uno de los programas y hasta quisimos estimular a los industriales. El llamado comercio no tárgico. Porque se estaba hablando del ron, se estaba hablando del tabaco, se estaba hablando de una serie de cosas. Inclusive me decían, y yo le preguntaba, ¿y qué ron tú vendes aquí? El Zacapa, guatemalteco. Digo, no, pero me dicen que el dominicano no llega aquí. El ron dominicano no llega aquí. Entonces, naturalmente, sí es una cosa que más producimos el ron. Claro. Y las cosas que más vendemos es tabaco. Entonces, en ese tipo de productos, pues tú puedes, y además que los dominicanos, por ejemplo, en Viena, te digo porque Rosana es embajadora alterna allá en Naciones Unidas, sí. Y pues de vez en cuando pues ella va allá porque trabaja también en la embajada en Ginebra, que es nuestra asesora en conflicto de comercio, y está llevando el caso del tabaco, y entonces también ¿Cómo va el asunto en del Viena. Tabaco? El caso del tabaco ya está a punto de a mediados de año. De fallo. De fallo, exacto. ¿Qué puede suceder ahí, primero? Nosotros estamos muy optimistas porque se ha hecho un buen caso. Se ha hecho un buen caso, ha tenido un buen respaldo. Buena experiencia. Es un grupo de países que está sí, haciendo... Sí, somos Cuba, somos Honduras, Indonesia, República Dominicana. Estuvo Ucrania, pero por los conflictos de Ucrania se retiró. Somos esos 4 países que somos un bloque bien interesante, ¿no? Sí. Y con el apoyo de muchos, de Nicaragua. ¿Qué tiene que ver el conflicto interno de Ucrania con Rucoso, con ese caso? Porque eso tiene un pleito que tiene que irse echando. Sí, pero ellos parece que se retiraron. El apoyo que, no sé, algún apoyo. Algo interno ahí. Algo interno ahí, algo interno. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio prematuro para entonces en el próximo segmento entrar con otro tema. No nos cambien, amigos. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla. Estamos conversando con Luis Manuel Piantini, nuestro representante ante la OMC y otros organismos internacionales con asiento en Ginebra, acerca de varios temas. Ya en la primera parte del programa él nos explicó cuál era el sentido de esta nueva política o de esta nueva orientación que se le está dando en la Cancillería de las relaciones del país con el resto del mundo, relaciones diplomáticas, esta nueva visión que hay. Pero nosotros queremos, Luis Manuel, antes de comenzar haciéndote preguntas de esta naturaleza, que tú nos des tu opinión acerca de algo que yo vi hoy en los medios de comunicación que me extrañó un poco. Dice, directivos de la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina y la región sur abogan porque el país no firme más acuerdos de libre comercio con otro país, al entender que no hay una política comercial con relación a los tratados ya firmados, dados los resultados negativos de la balanza comercial que tiene República Dominicana en comparación con otras naciones. Eso fue en una participación que tuvieron en el periódico Hoy. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque yo no sé cómo piensa un empresario que un país como la República Dominicana pueda aislarse en una época donde se están dando los grandes acuerdos comerciales a nivel internacional y es un país que tiene que obligatoriamente que trabajar hacia afuera, hacia el resto del mundo, buscando exportaciones y buscando crecer hacia los grandes mercados. Yo no sé qué piensas tú de esto. Bueno, fíjate, en términos del sector industrial, si tú vas a la época de hace 20, 30 años, cuando estaba rigiendo la 299, tú dices, bueno, es una concepción rentista del desarrollo
y no el desarrollo, porque no sería desarrollo. Que era una Porque ley sería un crecimiento industrial hasta que se agote el modelo, y se agotó el modelo, porque no era un modelo hacia el desarrollo, porque el desarrollo es continuo, se autoacelera cuando tú tienes políticas inclusivas. Pero en el caso de sustitución de importaciones se agotó el modelo, ¿no? Entonces tú me dijeras, bueno, pero ahora tú tienes en República Dominicana una apertura prácticamente hacia el mercado internacional en términos del ingreso de bienes, ¿no? Para bienes de la Unión Europea y para bienes de los Estados Unidos. Hay una desgravación de algunos de los bienes más sensibles, ¿no?, que tienen un proceso que se inició más aceleradamente recientemente. Habló el ministro de Industria y Comercio y la directora de DICOEX sobre eso. O sea que hay un proceso de una desgravación que quiere decir mayor apertura hacia el exterior, quiere decir mayor competencia del exterior con los productos nacionales. Pero cuando tú dices, bueno, pero estamos hablando de las economías más industrializadas y más tecnificadas del mundo. Y cuando tú dices, bueno, pero que no más apertura, pero ¿apertura con quién? Porque si tú estás abierto ya al 80% del O mercado, los que quieren libre comercio, del no mercado pueden ir, dominicano, que no sean libre aranceles. tú estás abierto y tú tienes miedo de quién. Bueno, estamos diciendo que realmente hay problemas para niveles de competitividad, para maximizar los niveles de competitividad de la economía dominicana. Trabas burocráticas, elevados costos de energéticos, pero Alemania también lo tiene, ¿eh? En Alemania la dependencia del petróleo y gas de Rusia es muy elevada, y sus precios se rigen a través de los precios del petróleo, del precio internacional de los combustibles fósiles. Ellos naturalmente han hecho avances significativos en energías renovables, pero no para tener la capacidad suficiente de poder suplir a su mercado exportador industrial, que es lo fuerte que ellos tienen. Entonces, pero sin embargo, es una economía exportadora. Su mano de obra es de alto nivel de costo, la mano de obra alemana, o sea que tienen altos costos. Pues tienen un superávit. La tasa de inflación, no, pero Alemania es de los países de superávit de balanza de pago más altos en el mundo, en términos del Producto Interno Bruto. Está bien, tasa cero, tasa bajita en términos de financiamiento, pero también acuérdate que en Europa ha habido problemas con el financiamiento a las empresas. Inclusive el Banco Central Europeo ha tenido que inyectar recursos a la economía, a los bancos, y presionándolos con tasas negativas, para que puedan prestar, para que tengan rentabilidad prestando hacia terceros. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo tú quieres que el país crezca y el país aprenda a ser competitivo? Estábamos hablando en uno de los programas de la semana pasada que la única multinacional que tiene la República Dominicana ahora mismo es del acero. Acero, una multinacional dominicana del acero. Y salió de aquí, ¿eh? Como tú tienes la metalúrgica esta que hay, Metaldón, tiene Metaldón. Metaldón con los brasileños. Tienes la otra que montó Paco Ya se le fundieron García. las tres. Se unieron las tres. Bueno, ya tú ves. Entonces tú tienes una industria del acero, una de las que consume más energía, y el costo de la energía es alta, y es una multinacional compitiendo en el mercado internacional. Entonces, hay cosas, naturalmente, que salen a flote y tú dices, bueno, pero ¿por qué no se ha hecho el esfuerzo por otra parte? Vamos a salir del espacio cómodo que tenemos y vamos realmente a competir. Porque muchas veces es el temor de perder mercado. Pero ahí hablamos de un mercado protegido y rentista, un mercado exclusivo para un grupito, que afecta a todos los consumidores, porque
las autoridades tienen que pensar en el sector privado, ese es el sector industrial, pero también tienen que pensar que hay 10 millones de consumidores. Que el sector industrial o una rama del sector industrial puede ser que sean 10 empresas, puede ser que sean 1000 personas, pero hay 10 millones de dominicanos que se van a beneficiar de la libre competencia. Entonces, muchas veces lo que tienen miedo es a la libre competencia o aumentar el gasto en inversión. Tienen que mejorar la parte laboral, aprendizaje en la parte laboral. Es verdad que aquí hay mucha deficiencia en eso y el país tiene que hacer mucho esfuerzo en eso. El gobierno tiene que asumir un papel más dinámico y lo está haciendo porque el CIRD lo está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio también, o lo está haciendo esta área de reconversión, ¿cómo se llama? Donde está Alexandra... Eso Proindustria. Proindustria, ¿no verdad? Excúsame, pero uno afuera y algunas veces no le da seguimiento a todas las cosas y se le olvidan porque hay mucha Claro. Y bueno, está lo de Van der Hoor, que es la parte de la Comisión de Competitividad también. CIRD. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo y ahí están las mesas de discusión para el mejoramiento de la competitividad que tiene el gobierno. Pero el país no se puede cerrar. Pero nosotros no nos podemos cerrar. Pero yo entiendo que tal vez los industriales y los empresarios se perdieron en algo o no lo tomaron en cuenta. A partir de la firma de tratados de libre comercio con Centroamérica, Estados Unidos, el CARICOM, el EPA, el país ha tenido que legislar muchas cosas nuevas que han beneficiado incluso a los empresarios e industriales. Para poder aplicar pero mucho. Ellos parece que no tomaron eso en cuenta. Además, los acuerdos de libre comercio se pueden hacer parcial, no tienen que ser total. O sea, puede ser cosas que yo no produzco, que el país con el que voy a firmar sí produce, que pueden entrar de otra manera acá, y viceversa. Cosas que ellos no producen, que nosotros sí podemos producir. Y así podemos desarrollar mercados que no tenemos disponibilidad de entrar fácil. Creo que Pero mira lo que tú hablas, Ezequiel, que ellos mencionan que es un obstáculo técnico al comercio, que es el asunto de las farmacéuticas, que no le permiten allá, que no es lo mismo. Bueno, no es un obstáculo técnico al comercio, es un acceso al mercado, porque ellos hablan de que tienen un 18%, pero también dicen que tienen una serie de obstáculos para el ingreso, ¿no? Un 18% de arancel y que las medicinas mexicanas aquí entran cero. No sé, porque en base, si será en base al NMF que nosotros tenemos, que así es para todo el mundo, no solamente para México, porque nosotros no tenemos un acuerdo con México, sí, sería México no el tiene, NMF para todo el mundo, exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces sería ese arancel que ellos dicen que las medicinas entran cero aquí y que la de Dominicana en México entrarían con 18%. Bueno, eso es lo que hace un acuerdo de libre comercio. Precisamente. A través de un acuerdo, ahí tú discutes los problemas. Pero tú puedes estar seguro que si entran sin arancel acá, tú puedes estar seguro que si entran sin arancel acá, tiene que haber algún decreto o alguna necesidad del país. O alguna necesidad del país. No, es el arancel generalizado, es el NMF. Exactamente. El que se aplica a todo el mundo. La medicina generalizado, que es para los pobres. Que se aplica para todo, debe aplicarse para todos los países. Pero hay productos que por la naturaleza de cuáles son los sectores que se benefician, los impuestos no, que el 56% del arancel de nosotros es cero. De las líneas arancelarias es cero. Bueno, pero para reiterar y terminar el tema, Luis, y cualquier otro comentario que tú hagas en este mismo segmento para no perder el punto. La idea ahí, Ezequiel, es que yo entiendo que debería ser lo contrario, porque como dice Luis Manuel, si ellos se quejan de que la medicina de México entra acá sin pagar aranceles y la dominicana tiene que pagar un 18% para entrar al mercado mexicano, entonces lo ideal es que las autoridades dominicanas y la mexicana se sienten a una mesa a negociar para que haya igualdad de condiciones y no cerrarse a decir no se firme acuerdo de libre comercio, porque a fin de cuentas tú vas a tener que enfrentar en el mercado local esa competencia y es mejor que... Por ejemplo, Luis, nosotros aquí importamos muchísimos vehículos de Corea.
aquí no se producen vehículos. Sería bueno para vehículos incluso semipesados y pesados, que utilizan mucho los empresarios industriales de Corea, recibirlo con mejores aranceles o casi sin arancel. Ahora, como el país se va a sacrificar en esa parte, el país tiene que desarrollar productos que puedan ser consumidos en Corea. Es simple, son acuerdos parciales, no tienen que ser completamente abiertos 100%. Por ejemplo, igual Chile. Chile produce vino que aquí estamos importando. Podrían entrar en mejores condiciones. O sea, Bueno, entonces, hay muchas el cosas ron que son dominicano beneficiosas. puede entrar a Chile Correctamente. y la industria local de bebida entonces se puede Exactamente. beneficiar de un acuerdo libre de Entonces comercio. hay muchas cosas que esa nos debe pueden ser la idea. beneficiar, no necesariamente. ¿Por qué cogerle miedo? Sencillamente hay que saber negociar. Que tal vez fue lo que nos pasó con los acuerdos del DR-CAFTA, que llegamos de último, no le hicimos caso a tiempo y no pudimos poner algunas otras condiciones que teníamos que ya aceptar. Pero no cosas podíamos que no quedarnos teníamos, fuera. pero había que estar Ahí adentro. el Departamento de Negociaciones, que maneja el viceministro Dargan en la Cancillería, se hacen estudios de evaluación para cuando se está negociando acuerdos. Ecuador y está se ve pidiendo. que es factible. Nosotros que no es tenemos tres factible, países que están pidiendo acuerdos, que es México, Colombia y Ecuador. Pero hay algo Chile. que tú dijiste muy importante, y tú señalaste también, Luis, que es en los acuerdos que se firmaron del EPA con la Unión Europea y el DR-CAFTA con los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la parte arancelaria, que es la institucionalidad. Correcto. Eso fortaleció la institucionalidad Exactamente. en el país. El respeto a lo que se aprueba. Exacto. Porque muchas veces La se seguridad aprueban jurídica. leyes y no se cumplen. Exacto. Pero aquí no. Aquí tú tienes que cumplir lo que se aprobó en base a lo acordado con esos acuerdos. Correctamente. Y Entonces, eso va formando y dando una cultura de institucionalidad, que eso es muy importante en un país. Para una política comercial de la República Dominicana Vamos que muy bien al necesitamos cambio. nosotros. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. En la pausa, yo y Ezequiel y yo, mejor dicho, estuvimos curioseando con dos libros que anda Luis Manuel acá. Nos llamó mucho la atención. Y hay algo que quisiera aprovechar, aunque esto no estaba dentro del programa de hoy, para escuchar la opinión de Luis Manuel acerca de un tema importante, que es el tema de la institucionalidad, a propósito de uno de los libros que él anda leyendo en estos días en la República Dominicana. Luis Manuel. No, estábamos hablando de la institucionalidad. Y yo recuerdo aquella charla del profesor Juan Bosch, que por eso le decían profesor, porque era una charla sumamente didáctica, que le enseñaba al pueblo, ¿no? En lenguaje llano. En lenguaje llano. Bueno, este libro tiene la característica del lenguaje llano. Dice, ¿por qué fracasan los países? Yo no es una propaganda, no tengo ninguna comisión en esto. Pero la verdad es que es un libro, es uno de los libros más interesantes y más completo en términos de conocimiento a nivel global, de situaciones, de procesos que se dieron y los resultados de estos procesos. Ahí se compara, ¿no? Yo vi este libro por primera vez, lo estaba leyendo mi hijo, el Jean-Louis, que ahora mismo está haciendo una maestría en propiedad intelectual en la Universidad de Washington, en George Washington University. Y digo, pero ese libro tiene como un título cliché, de esos libros después que tú dices, bueno, y no me interesó mucho.
Pero en Washington, cuando fui, me lo regalaron así, allá, unos dominicanos amigos, muy amigos, que viven allá, y comencé a leerlo allá. Y la verdad fue que me fui entusiasmando y yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Porque si hay un aspecto, o sea, ellos se van a la parte de por qué no es la parte geográfica. Porque hay algunos que dicen, no, ese está desarrollado porque está en el sur o en el norte. Porque es un clima frío y la gente pues tiene que ahorrar y no salir a la calle. En el Caribe no, en el Caribe está todo el mundo en la calle todo el tiempo y todo el dinero lo gasta en fiesta. ¿Y por qué no es cultural? ¿O por qué no es por religión? No tiene que ver nada con la algunos. idiosincrasia. Y va a la parte de institucional y a la parte de la inclusividad y a la parte de cómo la política inclusiva genera economía inclusiva y cómo la economía inclusiva es la que ha generado un proceso de desarrollo continuo. Es interesantísimo para los dominicanos comprendamos y analicemos, ¿no?, todo lo que tenemos nosotros aquí que podríamos mejorar. Permíteme hacerte una pregunta sobre ese libro. Yo estoy leyendo, de verdad que se me ha hecho ya, después de la mitad del libro, se me ha hecho pesado irlo avanzando, porque me he saturado de tantas alabanzas hacia los Estados Unidos que expone el autor. Yo no sé si tú lo has leído, Luis, que llama Los próximos 100 años. Es un libro totalmente geopolítico, pero le da tantas alabanzas a los Estados Unidos como país poderoso que durará cientos de años. Americano. Es americano. Y por eso te hago la pregunta. ¿Por qué los autores de este libro son americanos? Son Harvard, son dos profesores de Harvard que han hecho una investigación no tiene de nada 30 que ver años. con el poderío norteamericano, de por qué fracasan los otros países, esa hegemonía mundial que ha hecho los Estados Unidos por más de 100 años. No, porque ellos te hablan de Australia y te hablan de Nueva Zelanda y te hablan de cómo se dieron los procesos allá y cómo se dio el proceso en los Estados Unidos, en Inglaterra. Interesantísimo. Yo te digo que es un campo de investigación, que esa gente hicieron una investigación que a mí me sorprendió. Me sorprendió, porque no solamente es investigación dentro de África, la cultura africana en el 1700, Etiopía, las islas de la Polinesia. No. Yo te digo que ese es un libro que realmente a mí me impresionó. Y a Vietnam lo menciona. No ha llegado. Porque a mí Vietnam me tiene totalmente impresionado. Ellos hablan de la parte de China. Vietnam en los 70. La diferencia entre China y Japón, por qué se dio el desarrollo en Japón y no se dio en China. Vietnam en los inicios del 70, que era un país totalmente comunista, y fue destruido prácticamente por los Estados Unidos, que le ganaron la guerra, está siendo un país totalmente avanzada. Bueno, fíjate, es un país de economía de mercado de Estado, porque es el Estado el que te dirige la cosa, ¿no? Por aquí, por allá. Sí. Ellos tienen su área, ¿no? Donde tú puedes desarrollarte, pero no te metas por aquí, ¿no? Es igual que China. Sí. Y entonces ahí hay un problema, porque hay un problema donde se pierde el dinamismo de la creatividad, ¿no? Porque tú tienes que tener una mente libre para tú ser creativo y poner en práctica lo que tú estás, la innovación, ¿no? Entonces, pues en ese tipo de regímenes, la innovación no es muy dinámica porque una gran parte lo maneja el Estado, ¿no? Mientras que en un mercado más abierto, y no estoy diciendo que no sea regulado, pero en un mercado que te permita, ¿no?, trabajar con innovación, que no sea controlada, que tú tengas financiamiento, que es una parte muy importante, porque estamos hablando del emprendurismo, aquí, que ya ahora veo que hay una fiebre. Una nueva corriente. Y es muy bueno eso que veo con el emprendurismo, que veo con la innovación. Magnífico. ¿Te acuerdas cuando se hacían ferias en Indotech? Cuando estaba en el Banco Central, Indotech, ¿no? Que se hacían ferias de innovadores y cosas, pero ahí se quedaba la cosa. Se mostraba mucho con muchas ideas, pero se quedaba ahí. Pero tú tienes que darle seguimiento y veo que hay programas de financiamiento también. Eso es importantísimo para un país. Pero no me suelte algo del libro, Luis Manuel. ¿Qué experiencia tú has tenido con el libro? O sea, que tú has podido sacar de él que le puedes poner a los amigos de Agenda Económica. Que se lo lean. Nada más. ¿Y tú qué más puedes? Que se lo lean porque tiene una riqueza que le va a dar un conocimiento
muy interesante y para su análisis de la situación de los países, ¿no? Y de la situación de tu país, para su análisis, ¿no? Su análisis del elemento político, su análisis de la parte de la sociedad, la parte económica. Ese libro te da instrumentos, herramientas para tú evaluar eso. Aquí hay muchas cosas que hacen falta, muchas cosas institucionales, porque aquí todo se lo achacan al gobierno, por aquí hay un Congreso que es el que tiene en sus manos las leyes. Y tú tienes leyes, yo estaba viendo ahí que aquí le están hablando de leyes que hace un tiempo que están en el Congreso, que son leyes que son importantísimas y que no acaban de caminar, ¿no? Para en la modernización de la economía dominicana. Ya. Yo creo que tenemos que hacer un giro casi radical de una pregunta que yo le quiero hacer a Luis Manuel. Tú lo dijiste ahorita. Antes los países ponían de obstáculos para poder, en cierta manera, impedir que los productos de otros países entren, solamente con los aranceles altos, manejaban las tasas de aranceles. Como ya ahora mismo eso no se puede, está subiendo tanto, ya la gente no tiene esa corriente de... Lo que ponen son otros obstáculos. Por ejemplo, que hay cumplimiento en la OMC. Haití nos puso un obstáculo de 23 productos que no podían ir por tierra, sino por mar. Es un obstáculo que no es arancelario. No arancelario. ¿Cuáles otro mecanismo han utilizado los países? Por ejemplo, europeos. Aquí tienen muchos problemas a veces para entrar a Europa con nuestros productos, porque tienen muchos requisitos. Estados Unidos tiene menos, los países de Centroamérica tienen. ¿Cuáles son esos obstáculos casi en detalle? ¿Y qué puede hacer el país? Mira, por ejemplo, debo ponerte el caso. Hay un caso del cacao. Hay un elemento químico, ahora no recuerdo el nombre, que se detecta que hay en el cacao. ¿Es un pesticida? No, es un mineral. Y dicen que esto provoca, yo no recuerdo ahora mismo, porque es un nombre técnico, químico, no recuerdo. Y algunas veces trabajo con él, pero se me olvidó ahora. Y este elemento químico, la concentración de él te genera cáncer, según una investigación de los europeos. El nuestro tiene una... De los europeos, ¿verdad? Entonces, entonces dicen, hasta un límite de tanto, por encima de eso, tú tienes que reducir la cantidad de cacao que tú pones. O hacer una mezcla con un cacao que no tienen esa cantidad de ese químico. Pero, ¿en base a qué? ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? Una investigación que ellos hicieron. Sí, pero a los países que más afecta es a lo de América Latina, porque en las tierras volcánicas es donde más hay ese elemento químico. Y parecen las tierras ácidas, ¿no? Pero para el cacao africano, ese es un elemento que está muy por debajo. A nosotros no nos afecta, ¿eh? Al contrario, nosotros el cacao dominicano, ese elemento químico es uno de los... el cacao de nosotros tiene uno de los que menos tiene en términos de porcentaje del cacao. O sea que podría tener un premium con relación al resto, ¿no? Pero como te pongo ese ejemplo, ese caso, ¿qué hace? Te reduce la posibilidad de un país que tenga ese elemento por encima del promedio o del límite que ellos dicen de poder exportar allá, o te le ponen un costo, una prima porque tiene que mezclarlo con otro, pero está beneficiando a otros, al África. Los africanos, una colonia, todos los países africanos fueron colonias prácticamente europeas, ¿no? Y en otro caso es el CO2, la cantidad de CO2 que se usan. Un supermercado en Inglaterra determinó que aquellos productos que vienen por avión no entran a su supermercado. ¿Por qué? Porque los aviones generan demasiado CO2. Bueno, pero ¿y cómo tú llevas un producto agrícola o las flores, por ejemplo, a Europa si no es por avión? Pero ahí te lo están perjudicando porque te ponen un límite. Entonces, esas normas... Son obstáculos no arancelarios. Esas normas es lo que tú tienes ahora,
que te está afectando el comercio. Y es donde nosotros nos estamos concentrando en la OMC para llevar ese tipo de discusión al seno y que sean reglamentadas. Por ejemplo, los Estados Unidos con la mosca blanca que atacó el país entero. Sí, bueno, no debió haber prohibido para el país entero, porque en la OMC dice que ese tipo de una zona aspecto específica. se ataca en un área y se pone la prohibición en esa En los área, productos de ahí, pero de esa no en un área que está fuera de esa influencia. De hecho, se dice que muchos productos que ya estaban casi en muelle de ellos lo devolvieron de que por riesgo a mosca blanca. No, y en el caso de los industriales que mencionaba al principio, ellos dicen que una de las cosas que México pone como obstáculo es que se hayan hecho pruebas de los medicamentos con dominicanos antes de poderlo exportar a México. ¿Tú te imaginas? Eso es un obstáculo. Sí, eso es un obstáculo. Simplemente para que lo produzcan. Pero eso se salva en un acuerdo de libre comercio. Exactamente, por eso es que me extraña que ellos entonces argumenten que no se hagan los acuerdos de libre comercio. El acuerdo tú lo obligas a que eso no pase. Vamos al último corte. Continuamos con ustedes, ya vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy, en este conversatorio que hemos tenido con Luis Manuel Piantini, nuestro representante permanente ante la OMC y otros organismos internacionales con asiento en Ginebra. Como le decíamos, estamos aprovechando su presencia en el país para hablar con él sobre estos temas de las relaciones del país con el resto del mundo, los acuerdos de libre comercio y toda una serie de temas que siempre están ahí pendientes y de los cuales se habla mucho en la República Dominicana. Con su experiencia en estos organismos, Luis Manuel nos puede orientar mucho sobre toda esta temática. Y aquí ya en este programa, Luis Manuel, vamos a aprovechar para hablar de un tema que está ocurriendo en la República Dominicana y que lo hemos tratado en varias oportunidades aquí en Agenda Económica, que es el tema de la ley de competencia. Hemos tenido a los funcionarios de ese organismo en el programa y siempre se han quejado de que esta ley ha tenido muchos obstáculos y que como que no ha habido un interés real de algunos sectores de las autoridades de que entre en vigencia permanentemente, siendo tan importante precisamente para que el país pueda tener éxito en sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Yo no sé qué tan al tanto tú estás de esto, creo que hay problemas con el reglamento y una serie de cosas, pero por lo menos podemos hablar de la importancia de la ley. Déjame terminarte antes una prolongación de la discusión anterior, que era con relación a las regulaciones internacionales y a las normas. Por ejemplo, el acuerdo transatlántico entre los Estados Unidos y la Unión Europea, una de las cosas positivas que puede tener es normatizar, hacer una norma común sobre elementos que se están dando que separan, tal vez en la parte de la medicina, ¿no? En los Estados Unidos dura tal vez un tiempo más que una medicina se aplique que lo que dura en Europa. Bueno, pues vamos a juntar las autoridades para que haya un elemento común para todos. Los vehículos, como tú dices, versión europea o versión americana. Sería que ya solamente hay una versión, porque antes era por el asunto del medio ambiente. Y por las exigencias de las autoridades y mercado americano. Por eso, pero era básicamente por el asunto del medio ambiente, CO2, que era más exigente, pero ya hay un acuerdo internacional donde hay una exigencia prácticamente para todo esto. Entonces que se normatice para que haya solamente un solo elemento de producción, que la pieza tuya que traiga de Europa sea la misma que vaya a los Estados Unidos y no haya esa diferencia, porque pueden haber diferencias de precio y diferencias de abuso, ya lo que venimos sobre la ley de competencia. La ley de competencia no se aplica porque falta el reglamento y el reglamento no se aplica
porque falta el nombramiento de una gente y eso no se nombra porque está parado en el Congreso. Bueno, entonces tú me dices, bueno, ¿por qué no quieren que haya ley de competencia? Bueno, porque hay gente que quiere mantener un mercado rentista. Cautivo. Y básicamente eso se da a nivel del sector servicio. Porque al nivel del sector industrial, como decían los industriales, eso no es posible, porque esto es una economía abierta y aquí vienen los productos de todas partes. Pero es a nivel de servicios, del área de servicios, de la distribución. Mira, en Europa, antes de que se diera la crisis, que todavía permanece en Europa, la crisis famosa que comenzó en el año 2008 todavía permanece en Europa. No ha pasado Europa de la crisis. Pero antes de la crisis, tú veías en la economía española que tú decías, bueno, pero esto va a explotar. Una expansión, sin embargo, cuando tú lo medías a nivel de los precios, de la inflación en España era mucho más alta que en el resto de los países europeos. ¿Por qué? Porque había un oligopolio o hay un monopolio a nivel de la distribución de los productos. Pero, ¿qué pasaba? Que eso te hacía entonces a endurecer la moneda española. No, pero que la moneda española es el euro. Sí, es el euro, es verdad. Pero el costo en España estaba siendo superior que, por ejemplo, que en Italia. Porque es un elemento de inflación que te estaba introduciendo el manejo de los precios por un oligopolio. Entonces, eso se da. Aquí hay intereses que no le interesa que haya ley de competencia ni que haya regulación, porque eso beneficia al pueblo. Y le quita renta a su empresa, a sus intereses. Porque son empresas, eso es economía rentista. Entonces, eso se ve a nivel político. El nivel político genera una economía rentista. Porque si no fuera, si el nivel político estuviera más pensando en los dominicanos, esa ley estuviera ahora mismo ya siendo aplicada. Manuel, el programa terminó. La pregunta que te hizo Luis te la vamos a ver el próximo programa. Gracias, amigo. Fue de la competencia que me habló. Gracias, amigo, por mantenerse con nosotros. Que Dios lo bendiga. Hasta un próximo programa.